¿Cómo están amigos? Saludos. Bienvenido a un nuevo video, ya que mucho tiempo que no lo ya he hecho por algunas razones personales, pero estamos de vuelta y tengo un hermano invitado conmigo. ¿Cómo se llama? Coronata. Mi nombre es Samuel y saludos a cada uno de ustedes. Este video es nuestro poder saludarle en el tiempo. Sí, gracias hermano Samuel por estar aquí. Es de mucha bendición ya que como jóvenes, ¿verdad? Pasamos muchas situaciones difíciles y esto es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuál es nuestro tema, varonas? La decepción que puede pasar la vida de un joven. Amén. Sí, ese va a ser nuestro tema y espero que tome su cafecito ahí, agarre Bueno, no sabemos a qué hora nos va a ver. Nos va a ver en la noche, en el día, en la mañana, no sé, pero estoy muy agradecido con Dios porque me permite estar aquí con nuestro hermano, ya que también abrió su casa para nosotros. Es mucha bendición compartir con ustedes y venimos con todo, ¿verdad? Venimos con todo y gracias a Dios porque nos permite esta oportunidad de hablar especialmente a los jóvenes. ¿Por qué digo los jóvenes? Porque nosotros los jóvenes pasamos por diferentes procesos, diferentes cosas difíciles y a veces nos encerramos, no queremos hablar con nadie y ese es el problema, ¿verdad? Pero vamos a lo que vamos, ¿verdad? Exacto. Y vamos a Eclesiastés capítulo 11, verso 9, dice la palabra de Dios, dice: alégrate joven en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea que uno puede hacer lo que quiere, ¿verdad? Uno está no hay una cosa como decir yo no puedo hacer esto. Estás libre de lo que quieres hacer, pero te juzgará Dios al último. Entonces, como jóvenes podemos tomar diferentes decisiones y lo que sentimos tomamos, ¿verdad? Pero al final vamos a ver el resultado, ya que voy a dejar tiempo a nuestro hermano también. Así es como dice nuestro hermano Pedro, que sobre las decisiones que vamos a tomar en nuestras vidas es muy importante. A veces como nosotros como jóvenes, que igual las que van a estar viendo este video habrá jóvenes de 15, 16 años en diferentes edades, pero más la edad de 14 años para arriba a veces es nada muy complicada porque hay decisiones que son difíciles de tomar, que a veces vienen las consecuencias, pero continuamos de lo que nuestro hermano Pedro nos siga terminando de lo que dice la palabra de Dios, que Dios nos juzgará sobre los deseos de nuestro corazón si permitimos. ¿Cuáles serían los deseos de nuestro corazón si permitimos que llegará un tiempo que Dios nos juzgará, hermano Pedro? Pues especialmente cuando tu papá te dice, ¿no? O sea, no hagas esto, no tomas esta decisión. Por ejemplo, como jóvenes, no juegues con las mujeres. Y nosotros no entendemos eso, ¿verdad? Los papás nos dicen porque ellos saben, ya pasaron en esas situaciones. Te dicen, ¿sabes qué? No juegues con las mujeres. Y uno dice, no, pues... Y como las mujeres también lo quieren a uno, ¿no? Pues aquí hay uno, aquí hay otro. Entonces, total de que nosotros nos desviamos y jugamos con los sentimientos de las mujeres. Entonces es cuando viene la decepción. Hay veces que la decepción no lo buscas y hay veces que viene. O sea, porque digamos tienes tu novia y te dices, ¿sabes qué? Ya no más, ya no te quiero, ya terminemos la relación. Entonces uno se decepciona, ya no quiere nada y dice, hay otra muchacha, otra señorita quiere contigo, pero como estás desilusionado, ya no te importa. Dices, no, mejor estar solo que mal acompañado, decimos muchas veces, ¿verdad? Y sí pasa eso. Sí pasa eso. O sea, yo le digo porque pasé en esa situación. Yo decía, conocí a otras hermanas
de la iglesia, pero como yo estaba decepcionado, dije, no me importa. Ellos querían conocerme, pero no, yo no. No permitiste. Ajá. ¿Por qué? Por lo mismo. Pero hay veces que la decepción, hay veces uno lo busca, porque empieza a jugar, a mentir a la persona al principio. O sea, decirle que sabes que eres hermosa, preciosa, te amo, te quiero, eres mi luz, no sé qué cosa, tantas cosas que decimos, ¿verdad? Pero solo para ganar a esa persona. Pero al último, ¿qué pasa? Al último lo dejamos así. Entonces son cosas que como le decía, pues hay veces que la decepción, hay veces viene solo y hay veces que la buscamos. Porque todo depende de la relación que tengas. Y terminaste una relación, obviamente ahí puede entrar la decepción, pero también por eso Dios también nos ayuda, ¿verdad? Sí, eso sí, y ese es un buen punto, hermano Pedro, que me está comentando en esta hermosa hora podría decir sobre una persona que está en noviazgo y puede terminar esa relación. Y lo que pasa en ciertos jóvenes que a veces no han aprendido a madurarse en primer lugar, y a veces otros, por eso hay muchos casos sobre ese tema de que a veces hay jóvenes y a veces se han matado, se han suicidado por cosas de eso, pues de una relación amorosa. Y eso concluye todo, pues, de que las decisiones que una persona puede tomar, la vida de un joven y de una señorita, como dice nuestro hermano Pedro, pues a veces nuestros padres nos aconsejan no ser lo malo, pero lo malo consiste de que tengo una novia y quiero conquistar a otra señorita, entonces llego a tener dos novias, entonces, y así sucesivamente, como que uno empieza a estar en ese lugar y empieza a conquistar, sabe que es una persona como único, podría decir. Pero nuestros padres nos aconsejan que no debemos hacer eso porque ellos pasaron en ese proceso y el consejo nos da a nosotros para que nosotros no pasamos por ese proceso. Pero lastimosamente hoy en tiempo la juventud se ha perdido mucho. A veces, no, pues yo quiero hacer con mi vida lo que yo quiero hacer porque ya soy grande, ya tengo 16 años, así que muchas veces nosotros tomamos esa decisión de que ya no queremos los consejos de los padres. Entonces, el problema viene después, cuando lleva uno una decepción en una relación. Entonces, en ese caso, hermano Pedro, a veces hay muchos jóvenes que empiezan a tomar, a endrogarse, a hacer tantas cosas malas. Entonces, una decepción puede destruir una vida. Entonces, eso consiste en de que si nosotros dejamos el deseo de nuestro corazón, pues dice la palabra de Dios, dice que sobre todo el deseo de tu corazón lo juzgará Dios, y que todo lo que permitimos en nuestro corazón hacer en esta vida, llegará un tiempo que Dios nos va a juzgar de todo lo que hacemos. Si hemos conquistado, hemos tenido muchas novias, llegará un día que estemos delante de Dios y nos va a hacer una pregunta: ¿qué hiciste con mis hijas? ¿Por qué los engañaste, los mentiste? De igual manera, sucesivamente, esos van a los dos casos, tanto como jóvenes y señoritas, porque hay jóvenes y señoritas a veces pasan por la misma situación. Entonces, por eso de que Dios nos enseña y nos advierte antes de que nos metemos más profundo, de que podemos lamentar eternamente. Pero ahora que Dios nos habla a través de su palabra, nos enseña que no debemos, en primer lugar no debemos, porque si permitimos va a llegar ese día que Dios nos va a juzgar y no podemos buscarle pretexto a Dios, porque Dios todo lo conoce. Pero prosigamos, hermano Pedro. ¿Qué es lo que dice el otro? Sí, vayamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque igual dice: quita pues de tu corazón el enojo y aparta tu carne del mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. De hecho, hermano, ¿cuál era su nombre? Samuel. Entonces, hermano Samuel, de hecho que como jóvenes, ¿verdad? Hay tantas cosas, ¿verdad?, que nos desvían. Exacto. Hay tantas, podría decir que el enemigo tal vez, o nosotros mismos. Exacto. Porque más que nada está ahí, pues. Ajá. No podemos ignorar
que no hay cosas que nos desvíen de Dios, o sea, que nos hacen perder el tiempo incluso, porque muchos están jugando en juegos, ¿cómo se dice?, Nintendo o todas esas cosas. A veces en eso también perdemos el ritmo de la vida, perdemos muchas cosas. Y yo me acuerdo cuando éramos más jóvenes, diría yo, disfrutábamos sin ningún celular, sin nada. Bueno, obviamente se entendía porque en ese entonces no había, como ahora, mucha tecnología, más teléfonos. Entonces, por eso también vivimos como enojados, porque no salimos, no nos divertimos sanamente. Ahora, no estamos hablando de divertir en el sentido de ir al baile, no es así, porque hay una manera de divertirse sanamente. Por ejemplo, ir a caminar, a correr o a jugar con los amigos, pero sanamente. Exacto. Pero porque en el mundo ve que uno va a jugar, pero el que gana toma, el que pierde toma. Entonces, ¿cuál es el sentido de jugar entonces? No tiene sentido. Ajá, entonces, No tiene sentido. entonces imagínense, perdemos, tomamos, ganamos lo mismo. Exacto. O sea, no tiene sentido. Entonces, por eso hay muchas distracciones para un joven. Entonces, por eso Dios nos aconseja, ¿verdad? Nos aconseja que dice: quita pues de tu corazón el enojo y aparta tu carne del mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidades. O sea, en otras palabras, es pasajera. Exacto. A veces uno está haciendo la cosa y lo está disfrutando, pero solo es un rato. Si es mucho, unos 5 minutos. Pasando eso, uno se siente decepcionado, uno se siente triste, dice, o sea, yo no valgo nada. Entonces, no tiene sentido, o sea, ¿verdad?, lo que uno está haciendo. Entonces, mira uno que todo lo que ha hecho no dejó nada. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, dice, por eso dice, porque la adolescencia y la juventud son vanidades. Eso sí está tremendo lo que nos habla la palabra de Dios, que debemos quitar el enojo y la ira de nosotros, pues. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros concluyamos de lo que estábamos hablando de una relación. Cuando se termina una relación de un noviazgo, a veces muchos de los jóvenes y señoritas se desquitan con su papá, su mamá, se desquitan con la familia, pues. ¿Por qué? Porque a veces se sienten molestas, que no quieren que nadie los habla, y totalmente ahí viene la ira y el enojo. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Quita pues de vosotros la ira y el enojo. Entonces, eso nos está diciendo Dios, que eso no es bueno, enojarse, no es bueno irarse, simplemente de que uno tiene que madurarse. Yo creo que el consejo más que nos enseña la palabra de Dios es meditar en la palabra de Dios, para poder uno madurarse y crecer en su palabra y poder tomar mejores decisiones de la vida, porque como decía nuestro hermano Pedro, pues hay muchos jóvenes que se entrenan por juegos, por una relación, por amistades, ya llegan a sus hogares enojados, tristes, decepcionados, y a veces hay momentos que hay personas que se han quitado su vida por diferentes casos de eso. Si hablamos del juego que decía mi hermano Pedro, de que hay un juego que es famoso, que es generalmente que se juega pues lo más mejor, podría decir, pero ese juego ha llevado a muchos jóvenes a muchas consecuencias, otros ya no se enfocan en su vida. Empezando con ese juego, no sé si ha escuchado ese juego, el Free Fire, le dicen, ¿no? Sí, exacto. ¿Sabe qué dice esa palabra? Yo lo estaba viendo en el internet. ¿Qué significa la palabra Free Fire? Dice juego libre. Imagínense, o sea, porque muchos nosotros como jóvenes a veces, a 17, estamos hablando de 17 años, 17, 14 años, porque es donde uno más le encanta los juegos, pero ya cuando uno ya es grande, pues, pero ni aún así hay grandes que todavía juegan eso, ¿verdad? Pero lo que significa la palabra Free Fire es juego libre. Entonces, muchos nosotros como jóvenes a veces solo hacemos las cosas, pero en realidad no sabemos qué es lo que estamos haciendo.
Y otros jóvenes a veces se meten a jugar como la Ouija. Oh, sí, ¿Qué también. pasa con eso? Pues espíritus malos Los domina. se posicionan a las personas. Y entonces las personas quieren, por eso ya no se sienten bien, como que se siente que alguien los está asustando. Entonces, ¿pero por qué pasa eso? Por los juegos Por también. los juegos. Y hablando sobre ese tema, hermano Pedro, igual también hace como unos 3 años, con los jóvenes de la iglesia también nos invitaron un día, estábamos orando en la iglesia, ¿va? Y un día llegó la mamá de ese joven y nos fue a decir de que es que su hijo totalmente es poseído y dice que estaba jugando ese juego, no sé cuál juego jugó, solo nos comentó su mamá que estaba jugando. Y cuando llegamos en la casa de la familia, y pues era un joven violento que pegaba a su papá, a su mamá y tiraba golpes en las paredes. Todo eso es lo que nos comentó su mamá, y por última vez logramos escuchar como unos golpes cuando llegamos en la casa de ella. Pero es ahí donde vienen las consecuencias y las decepciones de lo que uno llega a hacer, lo que no es conveniente en la vida, que Dios tiene preparado para uno. Entonces lo que pasó con ese joven, fuimos a orar por él y otros líderes. Pues la gloria sea para Dios, y ese joven pues llegó a liberarse. Y ya cuando escuchamos a su mamá, después que pasó el tiempo, escuchamos que su hijo se fue cambiando y ya totalmente regresó a una vida normal. Entonces, a lo que llego a llegarle a entender eso, de que hay que tener mucho cuidado, jóvenes, señoritas que van a ver este video, deben tener mucho cuidado, porque la vida no es nada fácil. Para el mundo es fácil, ¿por qué? Porque quiere llevar mucha juventud. ¿A dónde? Como dijo el hermano, ¿qué fue el título que tenía? Ese que decía fuego libre. Ahí está, fuego libre. ¿Por qué dice fuego libre? O sea que cada persona que se mete en eso es libremente de tomar su decisión de ir en ese fuego. Entonces está claro. Entonces, tremendo, ¿eh? Sí, Tremendo. está tremendo. Y miren, y fíjense que al final de eso, cuando la persona se muere sin Dios, sin nada, pero los hablaron de Dios, pero ceroso. Y entonces, ¿qué pasa con esa persona? Dice la Biblia que en aquel día dice que será lanzado al falso profeta y Satanás al lago de fuego, ahí sus demonios, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, dice. Entonces, También ¿qué quiere dice decir? que será lanzado. Ajá, exacto, entonces será lanzado. También dice, ¿qué quiere decir eso? De que si usted, joven y señorita, usted que tal vez hoy en estos días usted no ha tenido ese encuentro con Dios, tal vez le han hablado de Dios, pero ha cerrado su corazón a Dios. Yo creo que este es un momento de que la palabra de Dios nos ha compartido en primer lugar a nosotros y poderle llevar a usted. Y por eso Dios, ¿por qué? Porque quiere hacer un encuentro con usted. Lo único que tiene que hacer usted es abrir su corazón para que Dios entre en su corazón. Pero continuamos, hay otro texto más que es más precioso, que nos va a enseñar la palabra. No sé si vamos de una vez al otro. Sí, Dice, vamos a Primera de Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 3, verso 12. A ver, déjenme asegurarme porque no es 4. no voy a decir que yo estoy mal acá. Sí, no es 4. A ver, vamos a ver. Entonces es 4, Sí. Perdón, es Primera de Timoteo capítulo 4, verso 12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sean ejemplos creyentes en palabra, en conducta. Dice, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura de la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por medio de profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en las cosas, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Amén. Si nos podemos dar cuenta de lo que Dios tiene para la vida suya, principalmente es para usted que nos va a ver este video.
pues gracias a Dios ya Dios tuvo misericordia de nosotros y es por eso que podemos compartir con ustedes de lo que Dios está haciendo con nosotros. La palabra de Dios dice que sé ejemplo de los creyentes en carácter, en conducta, en amor, y ya luego termina todos los demás versos. ¿Y qué llega a decir eso? De que en primer lugar debemos ejercer nosotros como hijos de Dios, Así es. vivir lo que dice la palabra de Dios y poder seguir y desechar lo malo. ¿Qué pasa, hermano Pedro, cuando hay jóvenes que toman malas decisiones? ¿Y qué diferencia hay entre dos jóvenes que toman las decisiones conforme a la guianza de Dios y de los que no quieren tomar la decisión de seguir la guianza de Dios? ¿Qué pasa? Yo creo que hay algunos testimonios que hemos descubierto en ese caso, ¿no? Sí, sí, obviamente cuando tomas la decisión con la guianza de Dios, obviamente Dios te dirige, ¿va? Y Dios te va a ayudar a salir en eso. Pero a ver, si tú tomas tu propia decisión, tú vas a sufrir las consecuencias. Dios te va a perdonar, pero vas a pasar esa situación. O sea, no, digamos que yo le decía a un muchacho, me dice, pero ¿cómo está eso? Dice, mira, le digo, tú comes en un restaurante, Exacto. ok, pero para salir de ese restaurante tienes que pagar. No vas a salir así nada más. Entonces, sí, ¿verdad? Pues sí. Entonces, todo lo que estás haciendo, lo estás haciendo, pero al final lo vas a pagar. Exacto. Entonces, la consecuencia, digamos, de que cuando uno no pide dirección a Dios, eso es lo que va a pasar. Dios te va a perdonar, pero también vas a pasar lo que tuviste que sembrar. Por ejemplo, una muchacha se quedó embarazada muy joven, digamos, de 14, 13 años. ¿Lo va a perdonar Dios? Sí, lo va a perdonar. Exacto. Pero esa consecuencia de tener el hijo lo va a tener que tener. Exacto. Ajá, ese es. Que pues si nos damos cuenta, bueno, esto va para la señorita de las decisiones que pueden tomar. Yo creo que el adecuado totalmente para una señorita es buscar principalmente a Dios y meditar en la palabra. Y, pues permitir a Dios que abra su mente y su corazón de elegir, porque hay muchos hoy en tiempo de que quieren estar en una relación simplemente por unos cuantos meses, años nada más. Y lo que es la vida con Dios no es así. Dice la palabra de Dios que dejará al hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer. Y que decir que se unirá para siempre, no dijo que unos 2, 3 días. Sí, yo creo que hoy en tiempo se ha perdido, hermano Pedro, yo creo que el consejo de los padres, que hay muchos padres que a veces no dan su tiempo de hablar de la vida, la verdadera vida con sus hijos, con sus hijas. Y han pasado muchos casos, a veces los jóvenes, las señoritas, a veces reciben decepciones en la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces no reciban esa guianza de Dios, que esa dirección de Dios con aquella persona que ellos, tal vez esa señorita, ese joven está emocionado de tener una familia y entonces llevar una decepción en ese caso, entonces falta madurez. ¿Y de dónde proviene la madurez? Es cuando tú buscas de Dios y meditas en la palabra de Dios, porque si tomas una decisión inconveniente, como dice en otro pasaje, que no unéis con yugo sin igual. Desigual. Ajá, desigual. ¿Qué quiere decir eso? De que está diciendo la palabra de Dios de que debemos ser cuidadosamente de antes, por ejemplo, a los solteros, tanto como solteros y solteras que van a estar viendo este video. Realmente hay que tomar una decisión definitivamente decidido y pedirle mucho la dirección a Dios, porque un casamiento no solo entre 2, 3 días, sino que es hasta que la muerte los separa, como dicen ahí en el ataque, hasta la muerte los separa. Entonces, de eso consiste. Y después de eso es de que Dios permite llegar a ese punto, a ese lugar donde una familia se forma. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Es como dice la palabra de Dios, no sé si hermano Pedro. Sí, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, pero enfoquémonos donde dice ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo. También como jóvenes podemos ser ejemplos, pero obviamente es un poco más difícil, ¿va? Sí.
porque hay que ser realista, digo yo, porque lo que pasa en la iglesia, yo lo que veo yo es un poco, no somos realistas. A veces mostramos una cosa, yo prefiero mostrar lo que soy y mostrar una cosa diferente a lo que soy. ¿Por qué? Porque, o sea, lo que se va a ver, obviamente la gente mira lo de afuera, ¿va? Pero nadie sabe lo de adentro. Entonces, ¿cuál es lo más importante? ¿Lo de afuera o lo de adentro? Lo de adentro, obviamente, pero también lo de afuera va a dar ese reflejo, ¿va? Entonces, eso es también, como jóvenes podemos hacer eso. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Como dice su palabra, escudriñar